Hoy en Foja Cero te vamos a contar la importancia de preservar el lugar del crimen. Y como pudimos ver a lo largo de las emisiones de Foja Cero y la cobertura de los casos, hay un común denominador en Salta: la falta de preservación de la escena del crimen. Los investigadores consideran el lugar del hecho un recinto sagrado, donde todos los elementos que hay en el lugar no deben desnaturalizarse ni modificarse. De esta manera complicarían la investigación. Los casos como los de Cintia Fernández, Paola Ramírez, turistas francesas, e incluso Jimena Salas, demostraron que en Salta ese recinto no suele ser tan sagrado. Casi siempre, la primera persona en llegar al lugar del hecho es un efectivo de la fuerza policial, pese a que existen protocolos y resoluciones establecidas de cómo se debe actuar en el lugar, muchas veces no se respetan. Es por eso que hoy en Foja Cero te vamos a contar cómo se debe preservar la escena del crimen. A partir, digamos, de que toma conocimiento el fiscal, automáticamente, de acuerdo a las características del hecho, da intervención al cuerpo de investigaciones fiscales a través de un coordinador, digamos, que tenemos nosotros, que es la escena del hecho. La modalidad de trabajo es como normalmente se ve, ¿no? La importancia de la preservación, eso es un elemento muy importantísimo que ayuda a la investigación. Para eso nosotros trabajamos con diferentes tipos de protocolos y en particular dos. Uno que es de la preservación de la escena del hecho y el otro que es la cadena de custodia. La preservación que forma parte, digamos, de lo que es el día a día del policía que está investigando. Y estos protocolos forman parte de lo que dice el mismo Código de Procedimiento en materia penal: cuidar que los rastros materiales que hubiese dejado el delito no sean modificados, ¿sí? Esa es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque a partir de una colilla de cigarrillo, a partir de una huella digital, a partir de una fibra, un pelo que a lo mejor puede quedar en la escena del hecho, nos permite hacer una identificación del autor del hecho. ¿Qué pasa? Que cuando la escena está muy contaminada, lógicamente complica más el tema de la investigación, ¿sí? Sobre todo cuando a veces tenemos que hacer ADN y hay superposición de ADN en un determinado tipo de muestra. En laboratorio es muy complejo hacer el estudio cuando hay muchos ADN mezclados, ¿sí? No digo que no se pueda hacer, sino que se hace más complicado, se demora mucho más tiempo, hay un mayor gasto en cuanto a insumos, porque eso también es importante hacerlo destacar, sobre todo cuando hay que priorizar en los estudios que tenemos que hacer en base a las evidencias que se levantan en el lugar del hecho. Para que más o menos la comunidad tenga una idea, un hecho criminoso importante como un homicidio, y se puede llegar a levantar entre 40 y 60 muestras, de las cuales vamos a ver cuáles tienen la utilidad necesaria de acuerdo, lógicamente, a la línea de investigación que se va generando en ese tipo de actuación. No es que procesamos las 60 muestras, somos muy selectivos en ese sentido, porque la idea es justamente acompañar al fiscal y auxiliarlo en esta actividad en la primera etapa, que es la investigación, y posteriormente, lógicamente, en la segunda también, ¿no? Que es la etapa del juicio y la etapa del plenario. ¿Existe algún protocolo para la primera persona que interviene en la escena del crimen? Nosotros le hemos dado el nombre de primer interviniente, ¿sí? ¿Quién es el primer interviniente? Es el personal policial que está haciendo prevención, que puede ser del 911 o de alguna, puede ser un bicipolicía, puede ser de cualquier área que esté haciendo prevención en determinado, digamos, lugares que ellos tienen afectados de determinado tipo de lugares o cuadrículas que le van asignando al personal. Este personal es normalmente un suboficial, ¿sí? Que nosotros le llamamos primer interviniente y tiene 5 funciones básicas, ¿sí? Primero, llegar al lugar con la premura del caso. En segunda instancia, tiene que hacer una observación global del hecho para decir, bueno, ¿hay personas lesionadas? Porque la base fundamental en este caso de la intervención del personal policial es resguardar la integridad física de las personas. ¿Hay personas lesionadas? Su obligación es informar al 911. ¿Para qué? Para saber qué cantidad de ambulancia, pues es un elemento muy importante que a veces, sobre todo, se da en los siniestros viales. ¿Cuántas personas hay lesionadas? Porque dice, si hay una persona lesionada, va a ir una ambulancia. Es un colectivo y hay muchas personas, bueno, ya se dispararán, digamos, los protocolos correspondientes para dar intervención a una determinada cantidad de unidades para traslado de estas personas a los diferentes servicios de asistencia, ¿sí? Si la persona ya se ha producido el deceso, digamos que a veces ocurre que los familiares llaman al 911, viene el 911, viene el médico, ya determinó que la persona
está fallecida, digamos, en ese caso, lo que tiene que hacer es tomar nota de las personas que están en el lugar, cerrar el lugar. Cerrar el lugar significa evitar el ingreso de personas al lugar donde se ha cometido el hecho, o donde él supone en una primera instancia donde ha ocurrido, preservarlo ese lugar. Y la última es informar, digamos, al sumariante de turno para que se constituya en el lugar, o en este caso a través del 911, avisar al sumariante de turno para que se constituya. Nosotros al sumariante le llamamos el coordinador responsable, que también tiene asignadas funciones específicas, ¿sí? Este coordinador, que vendría a ser la segunda persona que interviene, normalmente es un oficial de policía o es un suboficial que está capacitado en lo que es la parte de investigación de hechos criminosos. Su obligación es, lógicamente, llega al lugar, hace las primeras valoraciones, evita de que las personas que estén en el lugar se puedan alejar, o si por algún motivo lo tienen que hacer, toma los datos necesarios de esas personas, resguarda el lugar del hecho, acordona si no lo está, o si él estima conveniente de que hay que agrandar ese cordón, tiene las facultades para hacerlo, hace una valoración también, digamos, en cuanto a interiorizarse de la forma en que ha ocurrido el hecho, y su obligación es informar al fiscal, ¿sí? Ya munido de toda esta información, digamos, en este caso el sumariante de turno pone en conocimiento al fiscal, y el fiscal lógicamente va de intervención de acuerdo a las características del hecho, que intervenga o no el cuerpo de investigaciones fiscales. Los investigadores suelen decir que la escena del crimen es un recinto sagrado. Sin embargo, en varios casos hemos notado que hay comunes denominadores dañando la escena. Por ejemplo, efectivos que ingresan y pisotean la escena del crimen, movimientos de elementos que impiden después arribar a una investigación conducente a la verdad, e incluso algunos que ingresan sin la debida protección, como guantes o gorros. Todo este tipo de daños que se hacen en la escena del crimen impide que una investigación arribe rápidamente a la verdad. Nosotros estamos trabajando muchísimo y hacemos hincapié con la cuestión de la preservación del lugar del hecho. Tuvimos muchísimos casos en los cuales obtuvimos indicios que luego se transformaron en prueba en contra del sospechoso. Por ejemplo, los cuerpos de las víctimas, antes de los protocolos establecidos actualmente, las víctimas se desvestían en el lugar para ver los tipos de lesiones, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué conclusión llegábamos nosotros? Que se perdían ciertas evidencias, por ejemplo, huellas, cabellos que tenía la víctima en la mano o bajo la uña. Tuve una oportunidad en que una víctima tenía un cabello justo en el cuello, haciendo la preservación a través de sobres de papel en las manos, por ejemplo. Esas muestras fueron recuperadas, ¿sí?, en el momento de la autopsia. Entonces, esos recaudos de ya no de vestir la víctima en el lugar del hecho, ya no lo hacemos, ¿sí? Hay muchas evidencias que son pequeñas, que a veces en el ojo humano o en el lugar, en el contexto del lugar, muchas veces a la madrugada, o está nublado, o no hay luz, entonces muchas veces esos indicios los podemos perder. Obtuvimos muchas huellas de pie calzado, ¿sí?, que luego fueron vinculadas claramente con el calzado, que la investigación nos acercó a nuestro laboratorio, ¿sí? En este caso, la gente que hace el trabajo investigativo de la calle sospecha de tal persona, secuestra 3-4 pares de zapatillas, hizo el cotejo de huella de pie calzado y se corroboró la correspondencia con esta persona. Este trabajo de campo tiene su tiempo, podemos estar 2 horas, 3 horas, 4 horas, todo va a depender de qué se trata el hecho. Una vez que hacemos este trabajo de levantamiento también de la víctima, ese lugar, nuestro criterio hoy por hoy está protocolizado, es clausurarlo, si puede estar 24 horas, 48 horas, hasta esperar la autopsia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el médico no puede dar otra información, no puede decir de repente tiene un disparo de arma de fuego y herida de arma blanca, entonces de repente en la escena no encontramos una de las dos, hay que volver a la escena y hacer un trabajo interdisciplinario una vez que se realiza la autopsia de todos los profesionales para determinar, analizar
qué evidencia vamos a empezar a trabajar en su análisis. Usted como licenciado en criminalística y todos los profesionales que trabajan aquí en el CIF, los diferentes peritos en sus especialidades, conocen de esto, pero ¿el policía tiene acceso a esta información? ¿Sabe de esto? Nosotros desde la creación del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, a través de los diferentes directores, tenemos la oportunidad, digamos, de recorrer prácticamente toda la provincia. Es decir, partíamos con la base de las unidades regionales, Unidad Regional Centro. Fuimos, recuerdo, con el doctor, en su momento estaba a cargo de interino de la dirección, el doctor Pablo Paz. Fuimos al 911, digamos, a lo que es la parte específicamente de lo que es seguridad urbana, ¿sí? Donde ellos tienen una importante cantidad de efectivos que son justamente lo que hace la parte preventiva. Después de ahí hicimos diferentes visitas a algunas dependencias en particular, sobre todo aquellas que son cabecera como Orán, Metán, Tatagal, JB González, Cafayate, Cachi. Es decir, la idea era hacerle conocer cuál era la función que tenía el Cuerpo de Investigaciones Fiscales y hacerle conocer también a los diferentes funcionarios, en este caso dedicados a lo que es la parte de prevención, sobre la existencia de estos protocolos. Muy importante es que conocer el protocolo de preservación. La base fundamental de una investigación es la preservación, ¿sí? Cuanto más esté preservada, nos permite a nosotros poder encontrar mayor cantidad de indicios. Lo que pasa es que a veces nos encontramos con una escena que no está protegida, nosotros decimos está desnaturalizada, y vuelvo a repetir, no es que no podamos hacer el abordaje, sino que simplemente se complica un poco más la búsqueda de los indicios y a veces estamos levantando los mejores indicios que corresponde al personal que intervino. Primer interviniente. También ocurre el tema también de que se puede llegar a presentar que lógicamente hay un desconocimiento por parte de los familiares, moradores de la vivienda, que a veces comienzan a tocar o mover algunos objetos, ¿no? Pero es importante que nos avisen para que nosotros sepamos de esta condición en particular y si es para descartar algún tipo de huella digital, por ejemplo, tomarles las impresiones digitales a ellos, una ficha decadactilar, que es la ficha, digamos, de los 10 dedos, para ir descartando si llegamos a encontrar algún tipo de huella dactilar que nos sirva para cotejo. Desde Foja Cero nos parece importante hablar de este tema. A lo largo de la historia criminal de Salta, muchos casos han quedado impunes por no darle importancia a la preservación del lugar del hecho. De un tiempo a esta parte, se han establecido resoluciones y protocolos de cómo debe actuar la policía o los investigadores en el lugar. Pero los errores todavía continúan, por desconocimiento o impericia.